Saludo cristiano, caluroso y afectuoso en el nombre del Señor Jesús. Me complace mucho entrar a su casa y juntos escuchar la palabra de Dios. El pastor Héctor Betancourt les desea un día lleno de bendición. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú le cantas a Dios? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Cómo es tu alabanza? ¿Cuánto tiempo le dedicas a alabar a Dios en el día? ¿Y cuánto tiempo dedicas a quejarte, a pedirle, a clamarle, a rogar? ¿Será que equilibras el tiempo entre lo que pides y lo que alabas? ¿No crees que esto de alabar a Dios debiera ser una muy buena práctica y dedicar un buen tiempo para hacerlo? ¿Sabías tú que a través de la alabanza también se consiguen cosas lindísimas de parte de Dios? Esa es la modesta reflexión que le quiero plantear hoy. Y tengo la Biblia abierta en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Este capítulo narra una historia bien interesante, cómo se le hace guerra al rey de Judá, pero lo extraño es quién se la hace. ¿Se acuerdan ustedes de Lot cuando salió de Sodoma, cuando sus dos hijas concibieron de su padre y como fruto de ese incesto, de esa relación incestuosa, nacieron dos hijos llamados Moab y Amón, los famosos moabitas y amonitas? Qué curioso, ¿no? Hijos de Lot y se volvieron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y todo porque nacieron de una relación pecaminosa, no planeada por Dios, en donde se ve cómo se denigra la persona, cómo se pierden los valores, cómo se pierden los principios. Pero bueno, estos dos hombres forman dos pueblos y luego esos dos pueblos se vienen en contra del rey de Judá. Querían sacarlos de su territorio, el territorio que Dios les había dado. Ahí ve uno a Josafat, uno de los grandes reyes que tuvo Judá, y cuando él sabe que vienen esos ejércitos a combatirlos, él sabe que no tiene nada que hacer humanamente y que su guerra la va a perder y van a terminar muertos, despojados de sus pertenencias y de sus bienes. Así que cuenta ese capítulo que Josafat convoca un ayuno a todo el pueblo y claman a Dios de una manera especial, rogándole a Dios que obre porque ellos no tienen nada que hacer para defenderse. Estaban ellos en una indefensión total y ahí es donde claman a Dios. Pero se levanta un profeta y con el Espíritu de Dios les dice que no teman, que Dios les va a dar la victoria, que ellos no tendrán que pelear y que Dios lo hará por ellos. Así que cuando oye Josafat y el pueblo esa respuesta de Dios, lo primero que hacen es inclinarse en rostro a tierra, postrarse en delante del Señor y adorarlo, adorarlo. Y aquí es donde me parece bien interesante la historia, porque luego de saber la buena noticia, entonces el rey convoca a los levitas que son hijos de Coad y a los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y dice más abajo que los exhortó a glorificar a Dios porque la misericordia era para siempre. Y en el versículo 22 dice lo que más me interesa. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquí es donde quiero hacer el comentario. Aquí es donde vemos la importancia de alabar a Dios, de reconocer a Dios sus grandezas, de exaltarlo, de adorarlo, de bendecirlo, de poner su nombre en alto. Creo que es una de las cosas lindísimas que los hijos de Dios tenemos que aprender a hacer. Porque muchas veces le dedicamos tanto tiempo a nuestras turbaciones. Yo no sé en los ratos de oración que tú haces, cuánto tiempo pasas quejándote, cuánto tiempo pasas lamentándote, cuánto tiempo pasas exponiéndole a Dios tus problemas, tus ansiedades, y te quejas y le pides y lloras y le ruegas. Pero la pregunta mía es, ¿y de ese tiempo que tú pasas de rodillas, cuánto le cantas a Dios? ¿Cuánto alabas a Dios? Porque es que la oración, la intimidad con Dios no debe ser solo pedir y pedir y pedir, porque sí se puede hacer, pero ¿y dónde está el alabar a Dios? ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu acción de gracias? ¿Dónde están esos cánticos? Me parece que hay que equilibrar esto, hermano. No solamente te dediques a lamentar tus cosas tristes, sino que también dedícate a alabar a Dios, porque en medio de la alabanza Dios te dará las victorias. Hay millares de cosas que llevamos como si fuesen grilletes y que si supiésemos utilizarlas, seguro podríamos usarlas como instrumentos musicales. Es decir, esas cosas que a veces nos oprimen, nos fastidian, ¿por qué no aprovechar para alabar a Dios? Si usted mira los salmos, usted verá que gran cantidad de salmos son canciones propuestas por los salmistas después de las guerras y después de las dificultades. Mire usted cómo después que se pasó el Mar Rojo, lo primero que se hizo fue entonar alabanzas a Dios. Y grandes victorias se logran a través también de la alabanza. Dele una mirada al pasaje de las murallas de Jericó, cómo se caen esos muros, y el arma que usó Israel fue la alabanza. Los sacerdotes iban dando vueltas a la ciudad y tocaban sus trompetas. Yo siempre he creído que a través de la alabanza pasan cosas lindísimas. Hay un coro muy tradicional que hemos cantado muchas veces que dice, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, hay sanidad, hay bendición. Entonces creo que es un escenario interesante el que tú y yo tenemos que abordar. Nosotros no nos podemos quedar todo el tiempo mirándonos a nosotros y nuestras falencias, nuestras flaquezas, sino que también hay que sacar tiempo para alabar a Dios. Los hombres que reflexionan, que meditan, que se ocupan seriamente de los asuntos de la vida, también estudian el desarrollo misterioso de esa providencia de Dios y se preguntan si es justo que ellos estén agobiados, contrariados y a veces llenos de problemas. Qué diferente y cuánto más dichosos serían si en lugar de estar siempre tratando de favorecerse y pensando interiormente, que cogiesen y elevasen al Señor diariamente sus preocupaciones y alabasen a Dios por las mismas. Eso es lo que hay que hacer. Acuérdense de Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, en medio de sus grilletes, en medio del cepo que amarraba sus pies, pero su boca y su corazón no estaban amarrados, así que ellos en medio de la noche cantaban alabanzas a Dios y miren cómo Dios respondió. Creo que cantando a Dios podemos desechar más fácilmente nuestras preocupaciones
que poniéndonos a reflexionar tanto sobre ellas. Ejemplo, el día que tú amanezcas con miedos, con temores, con susto, con cosas que te agobien, ¿por qué no pones una buena música, una buena letra que suene, una buena melodía? Y en vez de llorar, en vez de quejarte, ¿por qué no le cantas a Dios? Y verás cómo se disipan las cosas. Dios te traerá paz, te traerá gozo y las cosas se te darán fácilmente. Sí es bueno llorar delante de Dios, por supuesto que sí, pero tampoco pues para que nos pasemos todo el tiempo llorando, todo el tiempo afligidos, todo el tiempo tirados en el piso. eh, pues hay que celebrar también las victorias y no siempre hay que estar así. El que esté triste, pues que haga oración, pero el que esté alegre, que cante alabanzas. Entonces tú puedes alternar ambas cosas. En tus ratos de tristeza, pues sácate tus ratos de oración y de clamor y de ruego y de llanto y derrama tu alma delante de Dios, pero no te quedes todo el tiempo así. También hay que sacar tiempo para alabar a Dios. Los pájaros son los que cantan más temprano. Eh, los escucha uno apenas está empezando a clarear el día y ya los pájaros empiezan a cantar. ¿Y crees que los pájaros se preocupan por algo? No hay nadie, no conozco a nadie que tenga menos preocupaciones que los pájaros. Los pájaros, ellos saben que llega el nuevo día y de inmediato lo reciben cantando. No se preocupan por nada, ellos saben que Dios les dará su sustento y se pasan todo el día felices. Y hay otros que cantan por la noche. Hay una especie de pájaros lindísimo que cantar es la última cosa que hacen. Terminan su labor cotidiana y después de dar su último vuelo y comerse su último bocado, entonces en la parte más elevada de un árbol, allá en la rama alta, cantan una canción de alabanza. La invitación hoy es a que cantemos por la mañana y por la tarde y que la primera nota de cada canto de alabanza y gratitud se junte a ese eco del himno anterior y lo liguemos con el que viene y hagamos de nuestro día un día de fiesta. Cuando tú vayas en tu carro, pon música que alabe a Dios. Cuando estés en tu casa, en medio del silencio, pon música. Y cuando no hayan aparatos, canta con tu propia voz, pero alaba a Dios que alabando a Dios las cosas salen, las cosas se dan. La invitación es a que lo hagas. Cantad al Señor que habita en Sión y publicad entre los pueblos sus obras, dice un salmo, y aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben y den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y hay una invitación que es clara, dice que hay que ofrecer siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No se nos puede olvidar que nosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay nada más hermoso que ver a un cristiano cantando, alabando a Dios, feliz, aunque tenga pruebas, luchas, dificultades, pero cantando alabanzas a Dios. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Acuérdate pues de esa narración bíblica. Se vienen los amonitas y los moabitas contra Josafat, el rey de Judá, pero ellos claman a Dios y luego se dedican a adorar al Señor, y como respuesta viene la victoria sobre sus enemigos. Ellos mismos se matan allá y luego va Israel a recoger despojos, riquezas y bendiciones. Esa es la invitación de esta mañana, mi querido hermano. Alaba a Dios, alábalo, alábalo
porque es lo mejor que puedes hacer. Un buen día para todos.